Esta semana tenemos una para allá, Shoftim, que es, por decirlo de manera muy simple, una definición de qué es el Mesías. Hay muchas especulaciones sobre qué es lo que el Mesías tiene que hacer. Es decir, el hombre le impone a Dios lo que el Mesías tiene que hacer. La religión occidental ha creado un semidios del concepto de Mesías. Eso es, lo vamos a ver hoy, porque el sustrato de la religión occidental es grecorromano. Y de ahí los tiempos que vive la humanidad. Acuérdense que desde la mirada divina, los años no corren por calendario, sino por etapas de conciencia. Primero vamos a establecer los puntos centrales de esta para allá, y después vamos a hablar específicamente de una enseñanza que Yeshua dejó en su época, muy mal traducida por los copistas después, pero vamos a ir por partes. Primero la para allá habla de jueces y alguaciles, Shoftim y Shoftim, los cuales tienen que aplicar Tzedek Titov, justicia perseguirás. La palabra Tzedek y la palabra Tzedaká son la misma raíz, lo que implica que en la justicia los jueces tienen que aplicar la equidad. Quiere decir que cuando hacemos una Tzedaká, no estamos dándole a Dios algo, un regalito, me diste tanto, te doy tanto. Estamos aplicando justicia, lo que es justo, lo que es equilibrado. Hoy vamos a ver cómo Yeshua sostuvo el templo. Y no le dijo al que juntaba la ofrenda, tomátelo en la ofrenda para sostener el lugar. En absoluto. Cumplió con un mandamiento divino. Porque seguir el equilibrio es un mandamiento divino. Recuerden que el mandamiento no es una obligación. Son los senderos de las leyes divinas que nos conducen a la paz interior. Bueno, ¿cuántos jueces tenían que haber en las ciudades en aquellas épocas? ¿Cómo se estableció? Si las personas que vivían en la ciudad eran menos de 120 personas, 3 jueces. Si eran más de 120 personas, 23 jueces. Y en Jerusalén estaba el Sanedrín, que estaban compuestos por 70 personas más el Cohen Gadol, 71 personas. Entonces, cuando había un caso que no se podía resolver y el juez no llegaba a un equilibrio en la decisión, lo iba pasando al Cohen. Y el Cohen lo llevaba directamente después, si no podía resolverlo, al Cohen Gadol, al Sanedrín. La Torá especifica, y esta es una enseñanza para todas las generaciones, todas las épocas, no plantar árboles ni elegir roca para buscar la justicia. ¿Por qué? Porque esa era la manera que tenían los pueblos que Israel iba a desplazar en la tierra prometida, de querer acercarse a los fundamentos de lo que es justo. Esto es considerado audazara, un culto pagano, para hacerlo bien simple. También la Torá dice que no hay que consultarle ni a Shemesh
ni a Irea, ni Sebaot Shammai, a los astrólogos, a las huestes de los cielos, ni al sol, ni a la luna, ni a los astros. Que no está ahí la respuesta de lo que es equilibrado. Les recuerdo que el sol, la luna, los planetas giran y se mueven de acuerdo a leyes que también fueron creadas por el gran creador. Por lo tanto, son niveles más bajos de interpretación. Todavía la humanidad no ha ingresado al nivel de controlar el clima. Sí de destruirlo, que es lo que está pasando en estos años. Pero no de controlarlo. Todavía no hemos logrado controlar que haya lluvia, que haya viento, que haya nieve, que haya calor o que haya frío. Pero dado el desarrollo de la explotación de los minerales y los combustibles, el clima está cambiando. Aún no lo podemos controlar. Y el día que se llegue a una definición matemática de cómo hacer que pase una cosa o que pase la otra, como dijo Einstein, el universo es totalmente matemático, pero hay un origen de esa matemática. Esa fue la definición de Dios dada por Einstein, una de las mentes más brillantes de toda la humanidad. En principio, Einstein negaba la existencia de Dios. Después se dio cuenta que hay un punto en el cual la matemática tampoco puede definir. Y entonces dice, tuvo que haber alguien, algo, una fuerza que originó todo el resto de las matemáticas. Y ahí encontró que esa fuerza que no puede definirse es la divinidad. Bueno, para que haya un juicio, la Torá pide que existan por lo menos 2 testigos. Un solo testigo no alcanza. 2 testigos no alcanzan. 3, 4, 5, 6, 10, 40, no importan. Son considerados todos esos como uno. Entonces tiene que haber por lo menos 2 testigos. No te puedo denunciar sin decir mi nombre y no puede haber solo un testigo, sino 2 testigos para que sean considerados parte del juicio. La responsabilidad de los testigos es que son los primeros en ejecutar la pena. Eso es una defensa para las denuncias que no tienen el nombre del denunciante. Y es una defensa para cuando te quieren ajusticiar de algo y se esconden y no aparecen. La Inquisición aceptaba denuncias sin que la persona diera su nombre de quien denunciaba. Entonces te venían, te buscaban, te llevaban, te torturaban, tenían 2 años torturados, y si no decías lo que ellos querían que vos dijeras, terminabas muerto. Y si lo decías, terminabas quemado. Les recuerdo que la Inquisición se inauguró para perseguir a los judíos marranos. Es una tergiversación de la misma Torá. Bueno, la palabra final de los juicios, lo que hoy sería la Corte Suprema, era el Sanedrín. Entonces los casos más complejos terminaban en el Sanedrín
con el Cohen Gadol, con el sumo sacerdote. Esa es una de las funciones del Mesías, el juez, juzgar. Pero no juzgar para castigar, sino tzedek tildov, para buscar el equilibrio en todas las decisiones. Esta Torah nos habla de nombrar a un rey. Cuando nombres a un rey para que te gobierne, que sea de tu mismo pueblo, que no te lleve a Egipto, que no tenga muchos caballos, que no tenga muchas esposas y que tenga 2 textos de la Torá escritos por él. Uno guardado en sus tesoros y otro que lo lleve con él y lo lea todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué no descender a Egipto? Porque Egipto es la esclavitud. Que no te esclavice. Que no tenga muchos caballos. El caballo en aquella época era la fuerza en la guerra. Entonces, que no esté pensando en conquistar y combatir. Que no tenga muchas esposas, para que no tenga grandes harenes, sino que ser rey no es un privilegio, sino es un servicio primero a Dios y segundo al pueblo. Obviamente que al estar como la cabeza, tiene privilegios. Pero que eso lo deje de lado para mostrar servicio a Dios y servicio al pueblo. Es un trabajo, no es una condición de ser más que el otro. Es un concepto totalmente distinto. Esa es la función del Mesías como rey. Y por último, esta Torah nos dice que Dios va a nombrar un profeta, que va a enviar un profeta como Moshe, y que hay que escuchar. Esto ha sido interpretado de 2 maneras, como que era Yoshua, Josué, pero Josué nunca estuvo en el nivel de Moshe. Se considera que Moshe es la luz del sol y Josué la luz de la luna, esa es la diferencia. Y la otra interpretación es que ese profeta es el Mesías. ¿Y el Mesías entonces a qué viene? Viene a enseñar cómo vivir la Torá. Viene a poner en palabras prácticas lo que Moshe dio, entre comillas, en teoría. Porque, como siempre les digo, no todas las situaciones de la vida están escritas en la Torá. Sin embargo, los conceptos centrales sí. De ahí en más, hay que aplicarlo a cada generación, en cada momento y en cada lugar. Bueno, aquí tenemos las 3 funciones del Mesías. Justicia, equilibrio, reinar como servicio al otro y traer profecía, traer palabra de Dios directa al pueblo. No es qué te va a pasar mañana o qué trabajo mejor vas a tener. Eso no es profecía. La profecía de Boá es la transmisión de un mensaje directo de Dios al profeta para que la gente que escucha recapacite y pueda despertar su alma. Porque si el alma no está despierta, la vida va corriendo, los años se van, te vas de este mundo y no avanzas.
Tzedek, Tirdof. Equilibrio, perseguirás y irás detrás del equilibrio. Estamos en el mes de Elul. Es el último mes del calendario hebreo. Próximamente, primeros días de octubre, para el calendario greco-romano, empezamos con el mes de Tishri, donde tenemos las festividades de el otoño en Israel, primavera en África. Este periodo, desde el 1 de Elul hasta el 10 de Tishri, son 40 días. El 10 de Tishri, el Yom Kippur, fue el día en que Moshe recibió la Torá por segunda vez, después de que el pueblo, mientras Moshe estaba con Dios en el monte Sinaí, creó el desarrollo. Estos 40 días se interpretan como que son Heshbon HaNefesh, un inventario del alma. Ya vamos a verlo más adelante, Heshbon HaNefesh, en Yom Kippur, denominado el día del perdón, que es el día de la expiación, la Capará, lo que cubría el Aron HaKodesh. ¿Cómo hacemos el inventario del alma? Heshbon HaNefesh. Heshbon se considera que es el recuento de lo que debo. En hebreo, Heshbon se utiliza también, para hacerlo práctico, cuando vas a un restaurante, pedís una comida, pedís una bebida, pedís un postre, y después te viene la cuenta, Heshbon. Tenés que pagar. No es lo que me gustaría, lo que debo, lo que falta. No, ya consumiste. Y ahora tenés que pagar. Heshbon HaNefesh. Acá estamos hablando no de comida, sino del alma. ¿Qué me dio Dios durante todo el año y qué le estoy debiendo por todo lo que me dio? No lo que voy a hacer, lo que yo voy a hacer. No. Esto es relación directa con la divinidad. ¿Qué le debo a Dios? De todas las cosas que me ha dado, ¿qué le estoy debiendo a Dios? Entonces, tenemos 40 días ahora para tratar de mirarnos introspectivamente y ver cuál es el valor de la cuenta. Y ahí podemos hacer, en esa introspección, una valoración de todo lo positivo que hemos recibido y de todos los esfuerzos que hemos tenido que pasar para llegar al punto en donde estamos ahora. Y hay que pagar. Está claro. No es sentirse culpable, no es sentirse muy positivo, es muy simple. Valorar lo que se ha vivido y ver cuánto más puedo hacer para vivir de acuerdo a las leyes divinas. Y no es lo que quiero, lo que me gusta y me parece. Las leyes divinas están especificadas, muy especificadas en la Torá. Entonces, inevitablemente, hay que conocer la Torá, hay que ponerla en práctica en cada hecho de la vida. Porque cada día que despertás, Dios ha creado el mundo
para que en ese día todo continúe como está. Obviamente, estamos acostumbrados a proyectarnos. Mañana, después voy a hacer el otro, aquello. Siempre lejos. Y como siempre les digo, Dios está hoy, aquí y ahora. Entonces, ¿cuánto debo de todo lo que ya he recibido? Por si las dudas, no hace falta buscar respuestas en elementos externos. ¿Por qué se buscan respuestas en elementos externos? La astrología, la quiromancia, las cartas, esto, el otro. Que alguien me dé respuesta de algo para destrabar la situación. En el 99% de los casos te responden de manera global, te cobran. En realidad, quedas tan vacío como estabas, y si no, te llevas la palabra positiva que te hayan dicho. No, acá las cartas me dicen que te va a pasar tal cosa. Si eso fuera del nivel más elevado del alma, que está escrito en la Torah. La Torah te dice, ese no es el nivel al cual el alma tiene que apuntar. El alma tiene que apuntar directamente con la conexión divina. Porque si tenés conexión con Dios, todas las cosas llegan a tu vida. Y eso es lo que vamos a ver ahora con una enseñanza de Yeshua. En resumidas cuentas, para no dejar este punto en blanco, estamos en que pagar la cuenta del alma. Entonces tenemos estos 40 días hasta Yom Kippur, pasando por Rosh Hashanah, para hacer una introspección con el alma. No qué me falta, no qué quiero, sino cuánto debo. ¿Y cómo saber qué debo o qué no debo? Tenés la Torah. Y si no sabes cómo vivirla, tenés las enseñanzas de Yeshua. Y hacete cargo de vos mismo, que es lo más difícil. Siempre es más fácil que alguien venga y te diga todo positivo, todo bien, todo va a dar. Te va a durar media horita y después vas a tener que enfrentar otra vez la vida todos los días. No es qué es lo que me puede llegar a pasar mañana, sino cómo estoy preparado para estar con Dios hoy, aquí y ahora. No hay mañana sin presente. Y hablando de esto, de que Dios tiene todo preparado para nosotros, por supuesto que hay que salir a trabajar, hay que pagar los impuestos, pagar el alquiler, como sabes hoy, hay que pagar la comida, por supuesto que sí. Tenemos que ser maduros, no niñitos. Y hablando de esto, vamos a tratar de entender la enseñanza de Yeshua respecto a que todo proviene de la divinidad y que nuestra parte es servir a Dios confiando en que todo va a provenir de Él. Voy a leerles Mateo 17, 24 y 27 y lo voy a ir desglosando. Esto lo habrán leído 88.844 veces. Y las interpretaciones que hay son fantásticas. Es una fantasía. Cuando llegaron a Capernaum, estoy leyendo Reina Valera 60, la más clásica de todas. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en casa, dice Jesús, Yeshua,
le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Y Yeshua le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, que viene a ser 4 damas, tómalo y dáselo, por mí y por ti. Historia completa. Vamos a desgranarla. Paso por paso. Vinieron a Pedro. ¿Pero cómo? ¿Cómo vinieron a Pedro? Y después Yeshua le dice, ¿qué te parece, Simón? ¿Era Pedro o era Simón? Pedro, Rota, en hebreo, es el apodo que yo le puso a Simón Barioná. Este es uno de los textos que muestra claramente la corrección de los copistas. Porque Yeshua le llama Simón y el autor del texto le llama Pedro. Obviamente, esto ha sido cambiado por los copistas. Bien. Entonces le preguntan. Le vienen a cobrar las dos dracmas. Viene a ser que está escrito en la Torá que todas las personas tienen que aportar medio shekel para sostener el templo. Entonces le vinieron a cobrar el medio shekel la gente del templo. Y le dijeron, vuestro maestro, otra traducción horrible, maestro rabino, vuestro rabino no paga los 2 shekels. Fíjese la respuesta de Simón Barioná de Pedro. Sí. ¿Por qué? Él dice que sí, sin preguntarle primero al rabino. Porque el rabino le ha enseñado a sus discípulos que hay que cumplir con la Torá. Y esto de cumplir con la Torá y esto de darle las dos, el dinero, esto no es darle a Dios para que Dios te va a bendecir y tal, no, hay que sostener el templo, punto. ¿Cómo se sostiene el templo? El pueblo lo sostiene. Y al entrar, se ve que Yeshua estaba escuchando, Simón estaba afuera, entra a verlo a Yeshua, y Yeshua le habló primero. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y entonces lo manda al mar. Se ve que los que le cobraban el impuesto lo siguieron. A Simón, a Pedro, al mar. Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran los tributos? ¿A sus hijos o los extraños? ¿Quiénes eran estos que vinieron a cobrar los impuestos? Gente de Jerusalén, del Sanedrín. El Sanedrín estaba gobernado fundamentalmente por los saduceos, los sadoquim. Los sadoquim estaban en un arreglo con los romanos. Entonces Yeshua le está diciendo, ¿cómo puedes? Date cuenta, Pedro, por así decirlo, son los romanos los que tienen que aportar también para sostener el templo. Por eso la pregunta es, ¿los reyes a quién le cobran? ¿A los propios o a los extraños? Nos están tratando como extraños. Por ende,
Los saduceos, al tener, los tzadokim, al tener tanto entramado político en Roma, estaban actuando en función del rey de Roma. El rey de Roma es pagano. Ellos tendrían que aportar también. No solo nosotros. No está diciendo no vamos a pagar. Porque vamos a pagar para no ofenderlos. ¿Y por qué los van a ofender? Lo que Dios pide en la Torá. Pero ellos tienen que aprender que tienen que cobrar a los romanos por el sostenimiento del templo. Y si no, que se vayan de la tierra de Israel. ¿Y a dónde lo manda para pagar? Es interesantísimo. Lo manda al mar. Obviamente, como Pedro era pescador, él va a ser pescador de almas. Verso. El mar son las naciones. El mar son las naciones. Así está interpretado rabínicamente. El mar son las naciones. En las naciones, al revés, en el mar, obviamente viven los peces. El mar son las naciones, la Torá es el agua. El pez es el discípulo que vive en las aguas de la Torá. En las naciones, quienes vivan la Torá y se vuelvan prosélitos, por lo tanto, son los que tienen que aportar para sostener el templo, las dos dracmas. Por lo tanto, los prosélitos, al ser prosélitos, también tienen que aportar para sostener el templo. Entonces, si nos ocupamos en servir a Dios, los bienes que necesitamos llegan todos. Llegan, están al alcance de la mano. Por el otro lado, todos quienes quieran vivir la Torá tienen la oportunidad de sostener el servicio del templo. Y además de tener la oportunidad, es una obligación dada por Dios en la misma Torá. Y por último, Yeshua le está diciendo a estas personas que van a ir con toda esta historia al Sanedrín a decirles: miren, jóvenes, señores, ustedes se vendieron al rey de Roma, que es pagano, y están explotando a los naturales. Pídanle a los romanos que por estar en la misma tierra, también ellos aporten el dinero necesario para sostener el templo, en vez de cobrar tantos impuestos a la gente. Por lo tanto, cede, Kikov. Justicia, justicia, equilibrio, equilibrio, perseguirás. Buscando lo equilibrado, el camino de la vida de cada una de nuestras sendas va recibiendo lo necesario para el sustento y todo lo que necesitamos. Como estamos en Kekona Nefesh, la cuenta del alma, es muy bueno agradecer lo que ya hemos recibido y ver qué más puedo hacer para estar en línea con los mandamientos divinos. En estos versículos que leí hay cosas muy claras. Obviamente, que Yeshua vive la Torá, la cumple la Torá,
y enseña a cumplir la Torá. Segundo, que no es cierto que no se metía en cuestiones políticas. Él daba su opinión directa. Los extranjeros son los romanos. Los nativos es el pueblo de Israel. Los extranjeros tienen que pagar también el impuesto. Por último, que los gobernantes de Roma son paganos. Pero vamos a ir ahora un poquitito más lejos para confundirlos un poco más. Resulta que Jacob se peleó con Esaú. ¿Se acuerdan de esa historia? Peleaban ahí en la pancita de la madre, en el vientre. ¿Quién sale primero? ¿Quién sale después? Nace primero Esaú y Jacob se agarra del talón. Por eso se llama Jacob. Esaú es rojo, lo rojizo. Se ha interpretado rabínicamente que es Roma. Los extranjeros, Esaú, están aplastando a Jacob. Eso es lo que está diciendo Yeshua. Hasta que Jacob pueda enfrentar a Esaú y vencerlo. Mateo capítulo 24 habla de eso. ¿Qué épocas vivimos? En que Roma es cabeza. Sigue siendo cabeza. Roma, el concepto de Roma, la filosofía de Roma, la religión de Roma, los conceptos de Roma, el semidios de Roma. Sigue siendo cabeza. Hasta que Israel pueda declarar que el Mesías vino y que el Mesías es Yeshua. No el semidios romano, sino que vivió físicamente las tres condiciones: juez, rey y sacerdote. La etapa del Mesías es un periodo hasta que llegue Tikkun Olam, la restauración de todas las cosas. Con la restauración de todas las cosas, la conciencia de la humanidad cambia. Y ahí, quienes tengan la señal en la frente, las mitzvot vividas, van a alcanzar el nivel de desarrollo del alma que les permite unirse con la divinidad y entrar en el Gan Edén, en el jardín del Edén, en otra dimensión donde ya no se necesita pasar por instancias para seguir evolucionando. En resumidas cuentas, estamos en el periodo de Heshbon HaNefesh, la cuenta del alma. Segundo, Yeshua claramente le enseña a Shimon Bar Yoná, a Pedro, y a los que estaban escuchando, porque los que estaban cobrando los impuestos los siguieron a Pedro, vieron lo que pasó, vieron lo que sacó, el pescado, lo que salió, de la boca del pescado que salió el dinero, vieron todo eso. Y entendían exactamente lo que Yeshua les estaba enseñando a todos. Todo proviene de la divinidad. Israel está abierto a todas las almas que quieran vivir de acuerdo a las leyes que Dios ha creado. Por eso, cerrando, nunca les digo que cuando das, Dios te va a dar. En absoluto. Cumplí con la justicia divina y todo llega por sí mismo.
Porque si doy esperando que me den, no estoy dando nada, estoy pidiendo. Pero necesito, siempre vas a necesitar. Ocupate de seguir lo equilibrado y Dios a través de la vida va a responder a toda necesidad que tengas, económica, emocional, religiosa, todas. Porque fuimos creados para ser felices, no para ser seres infelices. En resumidas cuentas, Yeshua vivió exactamente la Torá, mandó a sus discípulos, obviamente, vivir la Torá, y nos manda a nosotros vivir de acuerdo a las leyes divinas. No lo que quiero, lo que me gusta, lo que me parece, sino el camino correcto. La cuestión es que cuanto más estás en el camino correcto, el alma te va a pedir más. Y te va a llevar más adentro, y más adentro, y más adentro. Y entonces vas a descubrir que la paz está dentro y no afuera. Y cuando soluciones todos los conflictos internos que tenés, te vas a dar cuenta que lo externo se aclara solo. Y vienen todas las soluciones. Chao, chao. Shabbat shalom.